De acuerdo al gobierno del presidente Gustavo Petro, Colombia atravesará una histórica megasequía, afectando hacia diciembre de este año y marzo del 2027. Y en esa línea ha trasladado billonarios recursos para hacerle frente a este impacto que traerá el superfenómeno del Niño, que amenaza no solo a Colombia, sino al mundo entero. Vamos a analizar esta situación y saber cuál es la fórmula de cara al nuevo gobierno que entrará dentro de poco. Hacemos contacto a esta hora con Sandra Vilardi. Ella es bióloga marina, doctora en ecología y profesora en la Universidad de los Andes. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Sí, a los que nos gusta este tema de la protección ambiental, uno se pregunta por qué hay gente que aún niega el cambio climático y parece que ignoraran lo que está ocurriendo en realidad con los fenómenos naturales, como efectos del calentamiento global y la crisis climática. Bueno, resulta que los seres humanos tenemos unas dimensiones de percepción de nuestra cotidianidad y de nuestra realidad, entonces estamos muy pendientes del día a día, de lo que usamos, de lo que nos ponemos, pero hay otras cosas que hemos dado por hecho, son como nuestro telón de fondo en el que vivimos, y ahí están esos temas del clima. Entonces, los cambios asociados al clima, al régimen de las lluvias, al aumento de la temperatura, pues en algunos lugares se perciben más, pero en otros se perciben menos. Aquí en el trópico lo estamos percibiendo un poco menos que, por ejemplo, en países de latitudes altas en Europa o en Estados Unidos. Sin embargo, estoy segura que cualquier persona de más de 50 años en cualquiera de los municipios del Caribe colombiano sabe y ha sentido el cambio, por ejemplo, en el aumento de temperaturas. Las temperaturas de estos últimos 5 años han sido realmente históricas, nunca antes se había sentido este calor, pero los campesinos en nuestros pueblos también, lo que está costando sembrar en términos de el trabajo que tiene que tener un campesino o un señor que va a arriar el ganado, pues cada vez es más difícil. Entonces, tenemos una percepción muy diferente del tiempo y de los cambios. Las personas mayores lo están percibiendo, la gente joven sabe que hay una preocupación, pero no se lo terminan de apropiar porque además también hay mucha desinformación, mala información, no estamos educando a los chicos sobre estos temas, entonces tenemos ahí como una ambigüedad sobre lo que realmente es la crisis climática, cómo la percibimos y sobre todo las implicaciones que esto tiene en nuestra cotidianidad, en la salud física, en las dinámicas económicas regionales y obviamente pues todo eso nos impide tomar buenas decisiones para poder adaptarnos mejor a lo que ya está sucediendo. ¿Cree usted que la agenda climática, pese a los millonarios esfuerzos y recursos que se están poniendo para despertar conciencia, sigue estando por debajo de la agenda económica? Completamente, completamente, y ahí hay un punto súper importante, y es que la crisis climática, y esto es una verdad científica pues ya consolidada en la comunidad académica, está generada por las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de ese uso que hemos tenido, sobre todo en los últimos 70 años, por el petróleo y el gas. Antes no teníamos industria petroquímica y no lo utilizábamos como combustible. Entonces, nuestra economía después de la Segunda Guerra Mundial está basada en el petróleo. Nosotros logramos prosperar económicamente en todo el planeta y sacar de la pobreza a muchísimas personas como nunca antes en la historia de la humanidad, gracias a la Revolución Verde que impulsó los tractores y el arado en los campos, gracias a la sustitución que hicimos de la naturaleza por productos de plástico. Entonces, la industria del petróleo generó no solamente una economía basada en el petróleo para combustibles, sino sobre todo una gran industria del mercado y de los bienes que nos sustituían la naturaleza y nos ahorraban esos tiempos en que la naturaleza nos daba madera o nos daba tejidos. Entonces, una muy buena parte de la economía actual depende de los hidrocarburos. Y esto es, digamos, ha sido bueno, pero también ha sido malo, tiene sus dos lados de la moneda. Lo cierto es que hoy en día, pues es muy difícil desmontar o hacer esa transición económica basada en los combustibles fósiles y es una preocupación y una reflexión que tenemos que seguir haciéndonos. No es una cosa que va a pasar de un día a otro, pero sí es algo que debería estar diseñado y planteado en una hoja de ruta de unas 2 décadas para ir haciendo sustituciones no solamente de energía, sino de empleos, de nuevos mercados, de nuevas dinámicas económicas, pero para eso necesitamos acuerdos importantes.
En esa línea, justamente el gobierno saliente, el del presidente Gustavo Petro, ha querido liderar la necesaria transición energética, pero en el espectro global la emisión de Colombia es ínfima comparada con países como China, que de hecho es el que más emite CO2, y lo que parece que son determinaciones a favor del clima, y eso está afectando la capacidad económica del país. Entonces, ¿cuál es esa fórmula que debe tener ese equilibrio entre la posibilidad de incrementar los ingresos económicos, pero que no afecte el futuro vía la protección ambiental, que per se no es un generador económico? Sí, nosotros como país emitimos muy pocos gases de efecto invernadero por combustión de petróleo o gas. Nuestra mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero de tipo comercial es la ganadería y la deforestación. Sin embargo, fíjate que hay dos cosas importantes. Nosotros somos un país productor de petróleo, no un gran país productor de petróleo, pero nosotros extraemos petróleo que se consume aquí o en otros lugares. Y en segundo lugar, hay algo que se nos olvida, y es que otro de las emisiones de gases de efecto invernadero es el metano, y el metano se produce de manera natural en los humedales. Nosotros somos un país de humedales, nuestras ciénagas, todos nuestros bosques inundables amazónicos, aquí en el Caribe todas esas ciénagas asociadas al río Magdalena, Cesar, a la depresión Momposina, en fin. Y el deterioro de estos humedales están generando mayores emisiones de metano. Entonces tenemos muchas fichas del rompecabezas que aún no terminamos de encajar bien. Eso por el lado de las emisiones. Sin duda alguna, nuestra economía, que depende de la industria del petróleo y del gas, pues va a requerir un tiempo de transición para poder reemplazar fiscalmente los insumos, los empleos, y adaptar la industria del petróleo y gas para otras fuentes energéticas y otros insumos y otras dinámicas económicas que nos generen esos ingresos económicos que nos da hoy en día el petróleo y gas. Pero eso, como te decía, es una transición que tenemos que delinearla, que nos va a tomar por lo menos 2 décadas, y que mientras delineamos esa transición, hay otra transición muy importante que no la hemos hecho, y es la de la adaptación de los territorios a los efectos que ya hoy implica la crisis climática en nuestro país. Y para cerrar, en términos climáticos, ¿qué va a recibir el próximo gobierno nacional con el electo presidente Abelardo de la Espriella? Lo va a recibir un niño que, según los pronósticos y los modelos que nos tienen muy preocupados a los científicos, va a ser un niño que no tiene un antecedente histórico de una altísima magnitud. Entonces, al próximo presidente le va a tocar enfrentar una crisis muy dura, la del 2023 y 2024, pues ya sabemos todo lo que nos costó en términos de energía, pero también en producción agropecuaria, en incendios en la Amazonía. Entonces yo creo que va a ser muy difícil. Entonces yo creo que aquí de nuevo tenemos que entender que estamos en un momento de contrariedades, de una urgencia fiscal versus una necesidad de la adaptación climática. Necesitamos a veces, en estos momentos críticos, pues podría ser vender un riñón para hacernos la diálisis, pero necesitamos la hoja de ruta, y sobre todo esos recursos que van a llegar, invertirlos de la mejor manera en la adaptación de los territorios más vulnerables a la crisis climática, que lamentablemente siguen cada año, ya sea por sequía o por inundación, pues siguen siendo afectados, siguen siendo territorios de muchísima pobreza y de muchísimo abandono social. Entonces yo creo que ahí hay que ser muy honestos. Necesitamos recursos para la adaptación no es barata. Muchas gracias por su disposición, profesora Velarde. Y aquí este trascendental tema que seguramente cada día entrará más y más en el debate público. Muchas gracias a ustedes.